Entonces, vamos a hablar de la organización territorial ahí sí valga la redundancia, territorio colombiano. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que está distribuida en unas entidades territoriales. Esas entidades territoriales, ya nosotros habíamos hablado de ella, que eran los departamentos. Recuerden que teníamos 32 departamentos, recuerden que teníamos 9 distritos, que habían municipios y que habían unos territorios indígenas y resguardos indígenas. Recordemos que existen unos departamentos que tienen más municipios que otros en nuestro país. Resulta que también existen unas áreas metropolitanas. Por ejemplo, Bogotá tiene su área metropolitana. Tiene unas asociaciones de municipios. Entonces, al reunirse en varios municipios, ¿qué van a conformar? Pues van a conformar un departamento, ¿no es cierto? Entonces, son asociaciones de municipios. Los municipios eh, y algunas de esas áreas metropolitanas van a tener unas localidades. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la localidad 11, llamada localidad de Suba, pero resulta que esa localidad de Suba tiene otras divisiones, como son los diferentes sectores o las diferentes regiones correspondientes a cada una de esas localidades. Tenemos La Gaitana, Villa María, San Ay, Juan, qué bonito. San Pablo, bueno, una cantidad de sectores que corresponden a esa localidad llamada Suba. Tenemos unas comunas, por lo general, y unos corregimientos. Esas comunas, por ejemplo, si ustedes hablan y escuchan que Sí. Medellín, que tiene las comunas del oriente, las comunas del occidente, las comunas del norte, entonces son sectores que tienen unas características específicas y por eso se llaman comunas. También existen, eso está dentro de la división administrativa de nuestro territorio. Gracias por apagar los micrófonos y escuchar. Luego vamos a encontrar unas entidades territoriales. Esas entidades territoriales previstas encontramos unas regiones. Recuerdan que nuestro territorio está conformado por diferentes regiones y que nuestro territorio antes también tenía unas provincias y sigue con unos territorios indígenas o los mismos resguardos indígenas que existen. Entonces, de esa manera, el territorio está distribuido, está organizado. Resulta que también Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. ¿Qué significa pluriétnico? Es decir, que existen diferentes etnias en nuestro territorio. ¿Y por qué se presentaron las diferentes etnias? Se presentaron por ese proceso de mestizaje que existió, por las diferentes etnias que llegaron en la época de la colonización. Como existen esas etnias, también existe la parte pluricultural, es decir, diferentes costumbres, danzas, gastronomía, etc. Entonces, como les estaba diciendo, por esas diferentes etnias que llegaron a nuestro territorio y al unirse con los indígenas, se mezclaron y dieron origen a nuevos grupos o a nuevas etnias que habitan en la actualidad nuestro territorio. Las fundamentales que existieron fue la etnia indígena, llegaron los españoles o aquellos de raza clara, blanca, y también los africanos, que fueron los que trajeron principalmente para el proceso de la esclavitud y del trabajo en las minas, trabajos pesados. Entonces, ellos también traían unas costumbres y esas costumbres se daban
en cuanto a las creencias, en cuanto a las danzas, a la gastronomía, a las artesanías y a la arquitectura. Muchas de esas costumbres que ellos trajeron se quedaron, se fueron de pronto perfeccionando, otras se continúan de la misma manera. Por eso existen fiestas patrias, por eso existen fiestas, carnavales que se desarrollan en algunos territorios y en algunos sitios de Colombia que son también recuerdo de esas épocas de la historia colombiana desde el momento de la colonización. Entonces, hemos hecho un breve repaso, un breve resumen por qué Colombia existe diferentes grupos étnicos y por qué es un país pluricultural, es decir, tiene diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferente gastronomía. Y también eso hace referencia al relieve que existe en nuestro territorio. Nuestro territorio es un territorio que tiene gran variedad de relieves, lo que permite gran variedad de productos y de alimentos. Entonces, ahora sí, vamos a copiar en el cuaderno ese mapa conceptual para poder establecer cómo está organizado nuestro territorio y cómo está organizado en la parte pluriétnica y pluricultural.